Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Mirando al reloj, pues voy a tener que ser lo más breve posible y voy a intentar de meter un cuadrado dentro de un círculo. Cosa difícil de hacer, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir buscando en nuestras Biblias dos versículos que se encuentran en Mateo capítulo 11. Yo sé que te dije el 29 solamente, pero es el 28 y el 29, ¿vale? Capítulo 11 de Mateo, versículos 28 y 29. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y añado diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bien, hermanos, pues para ponernos un poco en contexto, estos son unos versículos que son bastante conocidos y siempre los decimos, los usamos habitualmente, pero a la verdad que no lo estudiamos, no miramos, cuál es el significado de esto, qué es lo que el Señor está intentando de decirnos por medio de esos versículos. Pero es bastante escuchado y es bastante famoso. Y para seguir poniéndonos un poco en contexto, cuando Jesús enseñó este mensaje, se puede decir que Él estaba principiando su ministerio. Juan el Bautista pues había sido encarcelado y Él empezó a preparar a sus discípulos. Los preparó para que ellos fueran a las ciudades colindantes, en especial las ciudades donde ellos eran, para que ellos fueran preparando el camino para Jesús. Y pues Él los envió de dos en dos para predicar la palabra del Señor, pero Él también fue a las ciudades de ellos, pero cuando Él dice que fue a las ciudades de ellos, no es que haya ido a las ciudades de los discípulos, sino que se refiere el apóstol Mateo a que Él fue a las ciudades de los judíos. Todos esos judíos que constantemente le estaban siguiendo y observando todo lo que Él hacía y todo lo que Él decía, pues Él iba a las ciudades de ellos, también predicándoles, además de ir a las ciudades donde fueron los discípulos, para ir allí a hacer milagros y predicar la palabra del Señor. Y antes de enviarlo, pues Él le advirtió a sus discípulos, ¿verdad?, que vendrían persecuciones. Habrán persecuciones venideras. Y todo va a ser a consecuencia de mi nombre acerca de mí. Porque ustedes me siguen. Porque ustedes me escuchan. Porque ustedes son mis discípulos. Va a haber persecuciones venideras. Y eso es algo, hermano, que no solo lo hubo en su tiempo, pero yo creo que lo hay hoy en día. Si miramos en diferentes partes del mundo, hay muchos cristianos que están siendo perseguidos por la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él también les advirtió que llegaría un momento cuando los padres entregarían a los hijos y que los hijos también entregarían a los padres y que los enemigos del hombre serían los de su propia casa. Y eso también en parte pues lo vemos porque las cosas están cambiando. Anteayer hablando con un joven que ni siquiera es cristiano,
Es un muchacho del mundo, pero estuve trabajando con él y él me estuvo comentando de lo poco que me conoce, ¿verdad? Porque ya hemos tenido varias conversaciones. Me dice, yo no sé de ti, Kemi, pero para mí, algo ha cambiado. La cosa es distinta. Y presiento que algo muy grande va a pasar en el mundo. Y tú lo has dicho, le dije. Tú lo has dicho, algo muy grande va a acontecer. Yo no sé cuándo va a acontecer, pero sí va a acontecer y nos conviene que nosotros como pueblo estemos preparados. Que nosotros como iglesia tengamos nuestras vestiduras limpias, vestiduras emblanquecidas. Que estemos preparados para que nosotros tengamos ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que entonces la causa de esas persecuciones iban a venir, pero iban a ser por causa de Él, por causa de Jesucristo. Y esa reclamación que Él tenía de ser el Hijo de Dios. Porque no mucha gente acepta lo que Él dice. Hasta hoy en día hay mucha gente que dicen, ¿cómo va a ser Él el Hijo de Dios? Y yo creo que Él es el punto de atracción, ¿no? Todo se centra en Él. Todo comienza en Él y todo termina en Él y el mundo revuelve alrededor de la persona de Jesucristo. Y las palabras que Él hizo y los milagros que Él produjo. Y hasta hoy en día hay mucha gente que dicen, ¿cómo va a ser eso posible? ¿Cómo puede ser que este sea el Cristo? Y hay un momento, ¿verdad?, cuando, ya que Él es el punto de la controversia humana, y hasta hoy en día nos seguimos preguntando, incluso aquí, ¿puede haber personas en la iglesia sentadas y tú no lo sabes? Porque vienen a la iglesia, cumplen fielmente, participan activamente, pero llega un momento cuando tú le dices, por ejemplo, por poner un ejemplo, Cristo viene pronto. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y que un creyente te diga en toda tu oreja, sí, pero es que eso se está diciendo desde el principio de los tiempos y como tú puedes ver, hasta hoy en día nada ha pasado, pero ¿qué estoy escuchando, madre mía? Vale que no sabemos la hora, el día ni la hora. Y yo no estoy hablando de la venida física de Cristo. Eso es algo que la iglesia no va a atestiguar porque nosotros vamos primero volando con Cristo. Cuando la trompeta suene y Él diga, sube acá, amada mía, la iglesia va con Cristo. La iglesia estará con Cristo. Estaremos de fiesta con el Señor. Entonces cuando Él vuelva a la tierra, que es su venida, la iglesia viene con Él. Eso sí lo veremos nosotros, porque vendremos con Él. Pero hay un momento, ¿verdad? En el versículo 3, capítulo 11, verso 3, ¿verdad? Cuando Jesús termina de darle las instrucciones a esos 12 discípulos y enviarlos, que de repente Juan, estando en sus prisiones, le da por enviar a 2 de sus discípulos para hacerle una pregunta a Jesús. Y la pregunta que ellos le hacen a Jesús cuando se encuentran con Él y le dicen, oye, maestro, que Juan nos ha enviado a ti para hacerte esta pregunta. Y la pregunta que le hacen es la siguiente: ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Y hasta hoy en día, hermanos, todavía puede haber creyentes que se estén haciendo la misma pregunta. Yo a veces pienso que sí. ¿Eres tú aquel que habla la Torá? ¿Eres tú aquel Mesías que ha profetizado Moisés o David o el profeta Isaías en el capítulo 53 cuando describe los sufrimientos? ¿Eres tú aquel Mesías?
¿Eres tú ese profeta que había de venir a la tierra para traer liberación? Y yo pienso que es la misma pregunta que hoy en día muchos se hacen. A pesar de que no hemos estado ahí, pero ellos tuvieron ventaja. Esos discípulos que Juan envió tuvieron una ventaja que tú y yo no hemos tenido. Y es que ellos estaban a punto de atestiguar algo que Cristo iba a hacer. Estaban a punto de escuchar en vivo e indirecto las predicaciones de Cristo. Y Jesús no le contestó de una manera que ellos quisieran escucharle. Él no le dijo, sí soy, no. Como muchos de nosotros que a veces nos podemos preguntar en lo más oculto, en lo secreto de nuestra cámara, esas preguntas, ¿verdad? Señor, ¿por qué esto y aquello? ¿Y por qué pasa aquello? ¿Y por qué permites esto? ¿Eres tú, Señor? ¿Sí, por qué tengo este dolor en el hombro de hace meses? ¿Y por qué sigo teniendo este dolor? ¿Por qué veo a mi hermano Joselito con esos dolores de espalda, Señor? Son preguntas que nos podemos hacer en el día a día que provocan que uno dude del poder de Dios. Provocan que uno dude de la persona de Jesús, de lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y la respuesta que Jesús le da es: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. O sea que el Señor nos está pidiendo, les pidió a ellos, oye, abre tu oído, escucha con atención lo que yo estoy a punto de decir. Abre tus ojos y mira lo que yo quiero hacer, porque yo voy a hacer unas cosas de las cuales ustedes van a tener que tomar la firme decisión de si yo soy el Cristo o si no lo soy. Yo no voy a tomar esa decisión por ustedes, la vais a tomar ustedes. Dile a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a lo que a mí me gusta escuchar, esto es precioso. Y yo sé que esto último es lo que hizo que Juan, en medio de sus prisiones y sus cadenas, se regocijara en el Espíritu. Donde dice, a los pobres es anunciado el Evangelio de Cristo. Sí, está bien, está haciendo milagros. ¿Qué más? Pero el Evangelio está siendo predicado. Eso me toca a mí en lo personal. Eso es lo que más me conmueve y me hace saber que hay un Dios en los cielos que me ama, un Dios de misericordia, un Dios de poder que bajó desde los cielos, fue crucificado en un madero y derramó su sangre, todo por amor de nosotros, porque nos ama. Nos trajo una palabra de consuelo, nos trajo a su Hijo amado, Jesucristo. Y estas son cosas, hermanos, que muchas veces nosotros nos podemos estar preguntando. A partir de ahí, de ese momento, mientras se iban esos discípulos para darle esa contestación a Juan y reafirmar su fe y decir, sí, ese es el Cristo, hemos visto estas cosas que está haciendo, hemos atestiguado milagros. Hemos escuchado hablar a este hombre como ningún hombre jamás ha hablado. Ese es el Cristo, Juan. Ese es el Cristo de la gloria. Pero mientras ellos se iban, Él empezó a reprender a las ciudades impenitentes. Porque no creían. A pesar de que Él visitó esas ciudades, a pesar de los milagros que estaba haciendo, a pesar de la palabra del Evangelio que Él les trajo, que ningún hombre jamás les había hablado como Él les habló.
ellos seguían siendo impenitentes. Eran rebeldes por naturaleza, hermanos. Y cuando hablo de rebeldía, estoy hablando de que tú sabes lo que tú tienes que hacer. Tú conoces tu responsabilidad delante de Dios y de los hombres, pero no lo estás haciendo. Y eso no es ser una persona que es ignorante. Es que, Padre, perdónale porque es que está ignorando un poquito. No. Hay una diferencia entre una persona que es ignorante y una persona rebelde. Porque la palabra a mí me dice y te dije a ti, ¿quién es el que peca? Sino el que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Estamos nosotros haciendo el bien? ¿Cuál es ese bien? Dijo Jesús mientras ellos se iban también: por cierto, no te olvides decirle una cosita a mi primo Juan. Ahí en medio de esa prisión, en medio de esas cadenas, dile: y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Eso nos lo dice a nosotros también. ¿Por qué? Porque podemos hallar tropiezo. Hay cosas que nos pueden hacer caer por el camino. Y es importante que cuando uno se levanta por la mañana y abre sus ojos y su mente y está listo para levantarse, pedirle al Señor que te ayude. Poner tu vida y tu alma en sus manos. Todo lo que vas a hacer, ponerlo delante de Él y decirle: Señor, me voy a levantar, me voy a poner los zapatos, me voy a vestir, me voy a lavar la cara, voy a desayunar, voy a salir por esa puerta, voy al trabajo, Señor. ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres estar conmigo, Señor? Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el que las enseñanzas de Jesús no te hace tropezar. Bienaventurado varón, el que la doctrina del evangelio no les molesta. Porque yo creo que muchas veces el evangelio molesta a algunas personas. Y yo no te estoy hablando de una persona mundana, te estoy hablando de los hermanos en la fe. Hay momentos cuando tú le estás hablando algo que te ha cogido. Hay que ver, mira, yo por ejemplo el otro día mi esposa me dijo un versículo que se encuentra en Deuteronomio. Y la primera vez que me lo dijo es que la ignoré. Es que no lo capto, ¿no? ¿Qué va? Y al día siguiente viene y me dice: es que esto, y ya me lo empezó a explicar con más detalle, con más lujo, con más color, porque lo estaba viviendo. Y yo, Dios mío, nunca había visto ese versículo de esa manera. ¡Qué precioso! Ahora sí estaban mis oídos abiertos, ahora sí mis ojos podían ver. Pero bienaventurado, ¿verdad? El que la doctrina del evangelio no le es molesto y lo acepta. Y bien, Él estuvo reprendiendo esas ciudades por la falta de fe, por la falta de amor, porque eran rebeldes. Igual que muchas veces nos tiene que reprender a nosotros. Porque a veces podemos ser rebeldes, hermanos, conociendo lo que tenemos que hacer. Mira, el otro día me encontré con un joven que se llama Joshua. Él es norteamericano y sé dónde vive. Y siempre lo he visto ahí con su madre y su hermana. Sí, son ocupas, pero ¿a mí qué? Sí, son drogadictos y alcohólicos, ¿y a mí qué, Señor? Los veo pidiendo porque necesitan, ¿y a mí qué, Señor? Hasta el otro día que el Señor me lo trajo y me lo puso enfrente mío, y el muchacho pidiendo dinero. Se le dio una moneda de 2 euros, pero tú sabes ¿qué más se llevó? Se llevó el evangelio.
Porque en ese mismo instante la palabra nos dice: no os preocupéis por lo que habéis de decir, porque en esa hora mi Espíritu Santo te llenará. Mi Espíritu Santo te va a usar. Mi Espíritu Santo dará palabra para que tú le hables a las almas. No sé cómo, pero ese joven aguantó una hora ahí escuchándome. Porque hablo hasta por los codos, que el Señor me ayude. Pero estaba receptivo al Evangelio. Estaba entendiendo el Evangelio. Llegó hasta a preguntarme: ¿tú eres pastor de alguna iglesia? No, yo no soy pastor. Yo solo soy una voz que clama en medio de un desierto. Con eso me basta. Pero da la casualidad que ese joven fue tocado por el Evangelio. Incluso llegó a decirme que le gustaría poder visitar a la iglesia. Y desde entonces estamos orando por él, por su hermana y por su madre. Y no voy a dejar de orar por ellos. Hay que orar por las almas, hermanos. Y a veces el Señor te va a llevar donde tú no quieres para hablarle a las personas. Y por eso te digo: no seas rebelde a la voz del Espíritu Santo, porque llegará un momento cuando podemos ser tan rebeldes que el Espíritu Santo es así y se sale y se quita y allá tú. Y claro, después de todo eso, llegamos a una porción donde el Señor les está hablando y nos dice en el versículo 28, venid a mí. Primero nos dice: venid a mí. Tú no tienes que venir a nadie más. Tú tienes que venir a los pies de Cristo. No importa el problema tan grande, tan pequeño que sea. Hay gente que van a psicólogos, mire, están ahí por algo, tienen su grado social o yo qué sé qué, pero yo te digo una cosa: este que está aquí va a ir a los pies de Cristo cuando yo tengo un problema. Así de claro. Él dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, todos aquellos que tienen problemas, todos aquellos que están experimentando dificultades, todos aquellos que tienen cargas. A lo mejor estás enfermo. A lo mejor tienes un hijo, una hija, un padre, una madre, un hermano, una hermana que a lo mejor está siendo rebelde en tu hogar y te está haciendo la vida imposible. Él dice: ven a mí, deposita esa carga aquí. Yo te voy a dar descanso. Pero luego nos vamos al versículo 29 y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y claro, yo me pongo a pensar en esto que dice el Señor, y a mí no me cuadra esto. Es que yo veo esto y veo una incongruencia. Pero si tú me estás diciendo que yo venga a ti, deposite mi carga sobre ti, y ahora te atreves a decirme que toma este yugo. Yo no sé si alguna vez tú has visto un yugo de madera, Antonio. Yo más que lo veo cuando voy a la bodega de vino, al despacho de vino allí. Lo he visto colgando. Yo nunca he cogido uno en peso, pero madre mía, esos son un pedazo de tronco de madera. Eso es madera maciza. Y Él está diciendo que tome este yugo sobre mí y que yo lleve ese yugo también, Señor. No, tú no lo vas a llevar solo que mí. Porque lo primero que nosotros necesitamos entender acerca del yugo es que, según las Escrituras, el yugo no está hecho para una persona. El yugo está hecho para que lo lleven dos personas. Y hay algo muy interesante acerca de la granja, acerca de ese maestro, ese
ese dueño de la granja, el granjero, que tiene esos bueyes para poder arar la tierra. Hay un detalle tan importante que debemos de aprender acerca de esto, y es que cuando él va a separar a los bueyes, lo hace a partir de los 2 años. Y según entiendo yo, hay diferentes clases de bueyes, hay por lo menos 3 clases de bueyes. Está ese novillo, ese buey joven que acaba de ser apartado porque ha dicho el granjero, este que está aquí, este lo veo robusto, este lo veo fuerte, este lo veo algo sumiso y obediente. Yo creo que este puede valer, y lo va separando y poniéndolo a un lado. A partir de esos 2 años empieza su entrenamiento. Pero luego, por otra mano, existe también otro tipo de buey. Hay bueyes que son más rebeldes, que cuando se le pone ese yugo de madera y se ayunta con ese buey experimentado, porque ese granjero tiene un buey experimentado, un buey que lleva años con él, que conoce el arado, que conoce el trillado, que conoce el camino y sabe lo que el granjero espera de él. Es un buey experimentado, un buey humilde, es un buey que ha sido amancillado, es manso por naturaleza, que si ese granjero le dice ven aquí, ese buey viene. Ese buey es obediente, quédate ahí, se queda. Si él envía ese buey, ve, ese buey va. Da la vuelta y vuelve a girar y vuelve a caminar por el mismo camino. Y va y gira y vuelve y viene a su camino. Pero luego coge ese granjero, ese buey novato, y a veces lo ayunta con ese buey para que ese buey nuevo vaya aprendiendo las formas, para que ese buey vaya acostumbrándose al arado. Pero pasa una cosa, que a veces ese buey que es nuevo, si no se ciñe al plan, si empieza a tirar hacia la izquierda o hacia la derecha, puede pasar una cosa, ¿verdad? Y es que ese buey se puede lastimar. Ese buey se puede hacer daño, porque no está siguiendo el mismo patrón que está siguiendo el buey experimentado. Y a veces se pueden hacer heridas. Y uno dice, es normal que se hagan heridas. Yo no lo veo normal. Porque a veces hay creyentes que somos como ese buey nuevo, que estamos en el arado y estamos con ese yugo, enyugado con Jesucristo. Y muchas veces Cristo nos quiere llevar por el camino recto, el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos dice muchas veces, por aquí que muere. Por allí no, es por aquí. Pero muchas veces queremos tirar por otro lado. Es que me gusta más por allí. Es que he visto algo allí que me gusta mucho. He visto una hierba buena allí, o una grama más verde por este lado. Es por aquí. Y muchas veces se puede decir que es normal que ese buey nuevo se haga daño. Es normal, dicen. Se le unta un poco de aceite, ¿no? Se le venda. Uno puede pensar, bueno, ¿y por qué no le pones una almohada debajo del yugo para que vaya un poco más cómodo? ¿Por qué no le haces un yugo a medida para que él vaya mejor por el camino?
no vaya a ser un yugo que está hecho a medida de Cristo, sino un yugo a medida mía, Señor, a mi manera, a mi forma, algo más liviano que yo pueda llevar. Y es posible que se haga daño. Mira, yo no estoy aquí para suavizarte el evangelio. Yo no estoy aquí para decirte, ay bendito, no te preocupes, sigue como vas. Por ahí vas bien, no te preocupes, no. Yo no estoy aquí para darte un evangelio liviano y decirte que si tú sigues así, no te preocupes, al final llegarás a la presencia del Señor. Yo estoy aquí para decirte la verdad. Yo estoy aquí para decirte que si tú no estás enyugado con ese hermano o aquella hermana, es porque Cristo así no lo quiere. Cada uno de nosotros somos pecadores. Somos pecadores. El Señor sabe por qué no te ha enyugado conmigo, o con el pastor de una iglesia, o con un anciano, una anciana, sino que Él te enyuga con el Señor Jesucristo. El yugo es de Cristo, no es mío. El yugo no es de la iglesia, el yugo es de Cristo. Es su yugo. Y Él te dice en esta mañana, llevad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí. Tú no vas a aprender nada de mí, pero de Cristo puedes aprender mucho. Él dice, yo soy manso y humilde. Fíjate todo lo que nosotros tenemos que aprender a ser mansos. Tenemos que aprender a ser humildes. Hay una cosa importante, ¿verdad? Y que yo dije que habían 3 bueyes, ¿verdad? El tercero es ese que es obediente. El tercero es ese que no es rebelde. El tercero es ese que se somete a las enseñanzas de Cristo. Es ese que es humilde. Pero ¿qué pasa con esos bueyes después de los 2 años de estar con ese aparato de madera en lo alto, ese yugo, de estar atado a Cristo? Porque nosotros vamos con Cristo y Él con nosotros. ¿Qué pasa después de ese tiempo con ese buey que sigue siendo rebelde? Ese buey que no se somete a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. A mí la palabra me enseña que no sirve sino para el matadero. Ese buey no me vale. Ese buey tiene que ir al matadero. Y yo me pregunto en esta mañana, para ir cerrando, ¿qué clase de buey eres tú? Mi alma te alaba, Jesús Santo. ¿Qué clase de bueyes somos en esta mañana, hermanos? ¿Estamos siendo bueyes humildes? ¿Bueyes mansos que se someten a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué has venido hoy aquí? ¿Para escucharme y luego salir por la puerta a criticarme? ¿Para qué te vestiste hoy? ¿Para qué te levantaste? ¿Para qué has venido a la iglesia hoy? ¿Para qué? Esta gente no dejaba de decir cosas malas contra Cristo. ¿Para qué habéis salido al desierto? ¿Te recuerdas eso? ¿Para qué habéis salido al desierto? ¿Qué es lo que buscaban? A Cristo lo criticaron. De Juan el Bautista dijeron, este está loco, está comiendo langosta silvestre, mira cómo se viste. Pero esto es un borracho, esto es un comilón, un glotón, míralo. Y se sienta con hombres pecadores. Es que esto no hay quien lo entienda.
Ellos criticaron a Jesús a pesar de tener conocimiento, a pesar de todo lo que atestiguaron, a pesar de todo lo que oyeron. ¿Para qué habéis venido hoy aquí? Y yo te digo una última cosita. Si tú tienes ese yugo puesto en esta mañana, y yo creo que sí lo tienen puesto, no es cuestión de que tú te lo pongas cuando tú entres por la puerta. A ver si me explico. Y cuando tú vuelves a salir por la puerta te lo quitas. Ay. No es cuestión de que cuando estés escuchando un mensaje por internet y te estás sintiendo gozoso, tengo el yugo, de repente se acaba el culto por internet y de repente te quitas el yugo, ¿no? Toma el yugo del Señor, póntelo cada día, hermano. Ponte su yugo, dice la palabra. Lleva mi yugo y aprende de mí, porque mi yugo es fácil. El yugo que te ofrece el mundo es difícil. Está lleno de contradicciones. Lleva todo el peso de la muerte y de la ley sobre él. Pero termino diciendo que su yugo es fácil. Su carga es ligera, hermanos. No te agobies. Descansa en Cristo. Deposita tus cargas sobre Él. ¿Estás dispuesto en esta mañana a ponerte el yugo del Señor? Que el Señor te bendiga.